Hola, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los textos bíblicos enfermos por la mala interpretación. En el día de hoy vamos a iniciar el repaso de lo que es la lección de esta semana. Cabe destacar que durante este trimestre vamos a estar estudiando lo que es el Evangelio según San Juan. Este Evangelio es único, es muy original, tanto en su contenido como en su estructura, ya que es totalmente distinto a lo que son los tres evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La lección de esta semana se tituló Señales que indican el camino. El versículo para memorizar se encuentra en Juan 20, 30 y 31. Nos dice de la siguiente manera: también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. La lección se pudiera decir que inicia presentándonos lo que es el propósito del libro del Evangelio según San Juan. Cada uno de los libros de la Biblia tienen diferentes propósitos. Cada uno de los libros de la Biblia tienen destinatarios distintos. Ahora, el propósito del Evangelio según San Juan radica en que las señales o milagros que están registrados en el Evangelio según San Juan fueron escritas para que nosotros, al escucharlas, al leerlas, podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante destacar que en el Evangelio según San Juan existen 7 milagros. Esos 7 milagros son exclusivos del Evangelio según San Juan. El único milagro que se repite es la alimentación de los 5,000. Sin embargo, se presenta desde una perspectiva distinta en el Evangelio según San Juan. De modo tal que esos 7 milagros que están allí en el Evangelio según San Juan fueron escritos para que cuando nosotros lo leamos podamos comprender, podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el propósito del libro y es el propósito de cada una de estas historias. Durante la lección de esta semana vamos a estar viendo 5 de esas 7 historias. Hay 2 historias que el autor del folleto no presentó. Nos referimos a la resurrección de Lázaro y también a la multiplicación de los panes y los peces. De modo tal que esta lección va a estar súper interesante. Algo que debemos señalar es que cuando la expresión bíblica dice que esas señales fueron registradas, y la misma lección de esta semana se titula Señales que indican el camino, hay 2 palabras bien interesantes que hacen referencia a lo que son las señales, que es dinamis y semeión. Esas 2 palabras, la palabra dinamis hace referencia a lo que es el poder divino, a algo poderoso, al poder de Dios, mientras que semeión hace referencia a la autoridad de Cristo y también a lo que es el poder de Dios de someter a las fuerzas del mal y vencerlas. De modo tal que vamos a estar viendo durante toda esta semana cómo el poder de Dios, el dinamis y el semeión de Dios se manifiestan en las vidas de las personas para obrar de manera poderosa en cada una de ellas. De modo tal que esta lección será bien interesante, así que le animamos a estudiar cada uno de los días de la lección de escuela sabática de esta semana. La lección del domingo se titula La boda de Caná. La misma está basada en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Cabe destacar que en los 4 evangelios, donde único se encuentra este milagro es en el Evangelio según San Juan. Las bodas en los tiempos bíblicos son muy distintas a las bodas en los tiempos modernos. En primer lugar, las bodas en los tiempos bíblicos se efectuaban durante varios días y el novio era responsable de asumir todos los gastos de dicha ceremonia. No obstante a eso, el novio tenía la responsabilidad de pagar un precio por la novia. Las novias, mujeres, tenían diferentes precios. En primer lugar estaban las viudas, aquellas que no eran señoritas, las viudas que eran las más baratas, tenían un precio de unos 100 denarios mínimos.
Luego teníamos a las doncellas, que tenían un precio de unos 150 denarios mínimos. Y por último, las más costosas eran las hijas de los sacerdotes, que tenían un precio mínimo de 200 denarios. Para que tengamos una idea de cuánto equivale esto, un denario es el equivalente a un día de trabajo. De modo tal que esas sumas representaban los ahorros de varios años de trabajo. De modo tal que no es sorprendente ver que aquí en medio de esta fiesta empieza a escasear el vino. En medio de la celebración, allí hay una especie de tinajas de agua, ¿verdad? Y en toda la estructura del libro de San Juan podemos ver cómo hay aguas inútiles en las diferentes escenas y se presenta algo superior. En el capítulo 1 podemos ver que dice que Juan bautizó con agua, pero viene alguien que va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. También podemos ver en el capítulo 4, de repente dice que la mujer samaritana pide agua, pero Dios le habla de algo superior, de el agua viva. También en el capítulo 3 se habla también de Nicodemo, que no solamente debes nacer de agua, sino también del Espíritu, algo superior. También lo vemos en Betesda. Vemos allí que ellos estaban confiando en el agua cuando descendiera el ángel, pero vemos que había algo superior y era el poder de Dios. Hay una gran lección allí. Ellos tenían su confianza puesta en esas aguas insignificantes, pero la solución a sus problemas no estaba en esas cosas que eran su tradición, no eran en esa agua que estaba la solución, sino en Jesús. De igual modo, tú y yo hoy podemos poner nuestra confianza en cosas terrenales, en cosas que tienen que ver con la tradición eclesiástica. Pero quiero decirte que tu esperanza, la solución a tus problemas, no está en cosas terrenales, sino que está única y exclusivamente en nuestro Dios. Cuando Jesús realizó este milagro en la boda de Caná, sus discípulos creyeron en él. Y es interesante que debemos de pensar qué cosas ha hecho Jesús en tu vida que ha motivado a que tú creas en él. Yo sé que si te pones a pensar ahora mismo, son muchos los milagros que Dios ha hecho. Y quiero que sepas que ese poder de Dios que se ha manifestado en tu vida en el pasado está dispuesto a seguirse manifestando ahora en el presente y en el futuro. Ese mismo poder de Dios quiere seguir obrando en tu vida para, así como Dios reveló su gloria allí en las bodas de Caná, Dios quiere revelar su gloria en tu vida. El primer milagro en el ministerio de Jesús estuvo asociado a una familia, estuvo asociado a una boda. ¿Me doy a entender? De modo tal que así como Dios inició su ministerio terrenal, Él quiere continuar obrando en las diferentes familias, en las diferentes personas. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere obrar poderosamente en nuestras vidas. La lección del lunes se titula La segunda señal en Galilea. Es interesante que tanto el primer como el segundo milagro de Jesús se efectuaron en el mismo lugar. Ahora, cuando Jesús regresa a este lugar después de haber obrado su primer milagro, aparece un oficial del rey que tiene un hijo enfermo y le dice a Jesús que sane a su hijo. Pero algo que debemos destacar es que él había decidido creer en Jesús si Jesús efectuaba el milagro. De modo tal que él tenía su fe no en Jesús, sino en el milagro. Los milagros no son una evidencia de que Dios está obrando. Los milagros no son una evidencia de que es Dios que lo está realizando, que es Dios que está actuando. Un milagro es una evidencia de algo sobrenatural, pero no necesariamente es una evidencia de que es Dios quien está allí. Debemos destacar que Satanás tiene poder. Satanás realiza señales y prodigios mentirosos. Debemos siempre, a la hora de ver un milagro, debemos de sopesarlo sobre lo que establece la palabra de Dios. Aun cuando este hombre tenía su fe puesta en el milagro y no en Dios, Dios determinó obrar el milagro en él. Jesús dijo la palabra y él la creyó. Él aceptó esa palabra que Dios había dicho. De modo tal que él ejerció su fe en la palabra de Dios.
De igual modo nosotros tenemos que manifestar nuestra confianza no en los milagros, no en las señales, sino en el poder de la palabra de Dios. La lección del martes, la cual lleva como título El milagro del estanque de Betesda, está basada en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Es interesante destacar que cuando miramos el cuarto evangelio hay una secuencia dentro del marco de su estructura, y es que Juan nos da pistas presentándonos desde el capítulo 1 lo que son aguas inútiles, haciendo un contraste con algo superior. Por ejemplo, en el capítulo 1 vemos que Juan dice que él bautizaba con agua, pero que vendría alguien que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. En el capítulo 2 vemos allí las tinajas de agua en la boda de Caná y vemos que son convertidas en algo superior, en ese buen vino. En el capítulo 3 también vemos en el caso de Nicodemo que se habla el contraste entre nacer del agua con algo superior, ser nacido del Espíritu. También en el caso de la mujer samaritana, capítulo 4, también vemos la misma secuencia donde se habla del agua por la sed, pero Jesús le habla de un agua diferente, algo superior, el agua viva, que hace referencia también al Espíritu Santo. En el capítulo 5, allí cuando vemos el estanque de Betesda, es la mayor manifestación de fe en todo el libro en el agua. Vemos que el pueblo, la gente, tenía su confianza en algo, en tradiciones. Ellos tenían su esperanza en esa agua. Ellos creían que cuando el agua se movía, un ángel descendía, y el que primero descendiese, ese iba a ser sanado. Cabe destacar que eso no era real, eso era una creencia que ellos tenían. Allí eran muchos los enfermos que morían tratando de descender al agua primero. Me voy a entender, pero esa creencia era falsa. Betesda, cuyo significado, o uno de sus significados, pudiera ser casa del derramamiento. De modo tal que allí en Betesda encontramos lo que es una falsa representación del derramamiento del Espíritu Santo, una falsa representación de lo que es el poder divino, una falsa representación de lo que son los milagros de Dios. Pero en medio de esa situación hay un hombre allí que tiene muchos años enfermo, y Jesús ahora lo ve y Jesús decide sanarlo, indicando que la confianza del pueblo, la confianza de las personas no debe estar en cosas, no debe estar en ritos, sino más bien debe estar centrada única y exclusivamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. La lección del miércoles se titula Corazones duros. Allí podemos ver cómo los escribas, los fariseos, los ancianos, los sacerdotes rechazaban a Jesús abiertamente. ¿Por qué? Porque Jesús realizaba milagros en sábado. Estos líderes religiosos habían creado más de 1000 leyes y prohibiciones referentes a la observancia del sábado. Leyes que eran humanas, inventos de sus tradiciones, no eran palabra de Dios. Sin embargo, ellos le daban más importancia a lo que eran sus leyes que a lo que decía la palabra de Dios. Ellos le daban más importancia a sus tradiciones que a lo que podía suceder en la vida de un ser humano. Hay varios aspectos que debemos destacar de esta lección. Cuando Jesús confronta a esos líderes religiosos, Él le dice algo en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, en el verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Los líderes religiosos estaban centrados en la palabra, pero a la misma vez rechazaban a Jesús. Jesús les dice: ustedes están estudiando la escritura y piensan que en la escritura es que tienen la vida eterna, pero están errados. Las escrituras dan testimonio de mí. Hay mucha gente que se centra en aprender de Biblia, se centra en estudiar la Biblia, pero en la práctica no reflejan esa íntima comunión con Jesús.
el punto principal de la Biblia no es que la memoricemos, no es que la podamos repetir, no es que podamos argumentar que sabemos tal o cual cosa. El punto principal de la Biblia es que nosotros podamos ser llevados a Jesús, que podamos conocer a Jesús, que podamos tener un encuentro personal con Jesús a través del estudio de la palabra de Dios, porque solamente en Jesús tenemos la vida eterna. El jueves nos habla acerca de las diferentes afirmaciones de Jesús. Específicamente nos habla allí de lo que ocurre en San Juan capítulo 5 versos 16 al 18 y nos hace la pregunta de por qué persiguieron a Jesús tras el milagro que hizo en sábado. Número uno, porque Jesús estaba obrando milagros en sábado, milagros que ellos entendían que solamente se podían realizar dentro del marco de una emergencia, y esta no era una emergencia porque el hombre tenía ya muchos años enfermo. Además, cuando Jesús es cuestionado que de que está trabajando el sábado, Jesús no dice, no, yo no estoy trabajando el sábado. Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Por qué Jesús dice eso? Simple. Dios es quien sostiene el universo. Dios es el creador. Dios es el que nos mantiene con vida. Dios es el que nos libra del mal. Y ese trabajo divino de sostener el universo no cesa en el día sábado. Por eso Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Jesús hizo énfasis en que Él era Dios. Jesús hizo el énfasis en la verdadera observancia del sábado. Jesús estaba presentando allí a sus discípulos, a los diferentes líderes religiosos, cuál era el verdadero enfoque del sábado, que era el hacer el bien, salvar a la vida, ayudar a la humanidad, no estar allí, por así decirlo, una especie de fanático en cuanto a las diferentes reglas y tradiciones humanas, sino es un día que fue hecho para el hombre y no el hombre fue hecho por causa de ese día, de modo tal que la intención original del sábado es que sea una bendición para tu vida y para la humanidad. Llegando a la parte del viernes, debemos destacar que el autor del folleto no pretende estudiar detalle por detalle del Evangelio según San Juan, sino que más bien va a estar viendo aspectos generales del libro, para que así nosotros podamos comprender de una forma más profunda este Evangelio, que es un Evangelio muy rico en lo que son las diferentes lecciones espirituales. Yo quiero, a forma de conclusión, compartir con ustedes una cita del deseado de todas las gentes, la cual dice lo siguiente: por la misma fe podemos recibir curación espiritual. El pecado nos separó de la vida de Dios. Nuestra alma está paralizada. Por nosotros mismos somos tan incapaces de vivir una vida santa como aquel lisiado lo era de caminar. Son muchos los que comprenden su impotencia y anhelan esa vida espiritual que los pondría en armonía con Dios. Luchan en vano para obtenerla. En su desesperación claman: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Alcen la mirada estas almas que luchan, presa de la desesperación. El Salvador se inclina hacia el alma adquirida por su sangre, diciendo con inefable ternura y compasión: ¿quieres ser sano? Él os invita a levantaros llenos de salud y paz. No esperéis hasta sentir que sois sanos. Creed en su palabra y se cumplirá. Poned vuestra voluntad de parte de Cristo. Quered servirle y al obrar de acuerdo con su palabra recibiréis fuerza. Cualquiera sea la mala práctica, la pasión dominante que haya llegado a esclavizar vuestra alma y cuerpo por haber cedido largo tiempo a ella, Cristo puede y anhela libraros. Él impartirá vida al alma de los que estabais muertos en vuestros delitos. Le dará al cautivo que está sujeto por debilidad la desgracia y las cadenas del pecado. Yo no sé si estoy hablando para alguien que, así como ese paralítico se encuentra allí sumergido en el pecado. No sé si estoy hablando para una persona que se encuentra lisiado espiritualmente. Quiero decirte que Cristo Jesús te quiere levantar. Quiero decirte que Cristo Jesús quiere obrar un milagro especial en tu vida. Él quiere manifestar
ese dinamius, ese semaion en tu vida. Él quiere manifestar su poder. Él quiere obrar un milagro. Así como el Evangelio según San Juan registra esas señales, esos milagros poderosos que Dios efectuó cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, quiero decirte que Dios quiere realizar grandes milagros en tu vida. Que Dios te bendiga grandemente y que nos ayude cada día a estudiar su santa palabra.